Buenos días, amigos. Seguimos con el regulador variable, con el LM317, continuando a las pruebas con el protoboard. Pasamos ahora a la realización práctica en una placa universal. Tenemos aquí el esquema. Hay que hacer especial mención a los condensadores de desacoplo, porque si la fuente se va a utilizar en la proximidad de algún equipo de comunicaciones, por la posible sensibilidad a la radiofrecuencia, entonces conviene utilizar desacoplos, capacidades de desacoplo, por ejemplo esta de 10 nanos o 0,01 microfaradios, 10K, en la pata 1 del regulador. También viene bastante bien el utilizar perlas de ferrita a la entrada, a la salida y en la pata 1, en el elemento de control del regulador del LM317. Todo esto para evitar posible captación de radiofrecuencia y que se vuelva loco. Con esto simplemente se elimina el problema. Pasamos a la placa. Como ya comenté, para un circuito tan sencillo, pues con una placa universal de estas de agujeritos es suficiente. Esta sería la ubicación, más o menos, de los componentes. Vamos a ver. Vemos aquí el regulador, el LM317, la resistencia de 270 ohmios, potenciómetro de ajuste de tensión de 5K, condensador de salida de capacidad de salida, capacidad de entrada y una clema de conexión. El tornillo de la izquierda sería, por ejemplo, la entrada, el del medio sería el común, negativo para los dos, y el de la derecha sería la salida de tensión. Bien, la placa es, bueno, lo suficientemente holgada, permite hacer los 4 taladritos en las esquinas para fijación y bueno, poner los condensadores de desacoplo como he comentado antes. Por debajo la conexión es lo habitual, con los mismos terminales de los componentes, las patas de los componentes, se van haciendo los puentes en los diferentes puntos, se sueldan y nada más. La clema de salida, hay varios sistemas. Bueno, el más corriente sería la clema, pero hay otros sistemas. Se podría poner una tira de 3 pines del tipo pin header. También podríamos poner este tipo de conector, que es el XH, que requiere luego su hembra y sus terminales. Esto es, bueno, enchufable y desenchufable con rapidez. También tenemos aquí otra placa. Se podría montar perfectamente el circuito en esta placa, aunque sea más pequeña, pero para que deje sitio para los celadores de fijación se ha utilizado un trozo que estaba cortado ya de antemano más grande. Esta pequeñita pues difícilmente permite hacer taladros de fijación, y dependiendo del sitio pues se fijaría pues simplemente con un poco de silicona en el emplazamiento definitivo, que eso ya lo deja perfectamente fijado para siempre. Bueno, este es el regulador que nos va a dar 1 amperio
para uso general, aproximadamente 1 amperio de corriente de salida, con la tensión de mínimo de 1,2 voltios hasta, bueno, si la entrada serían máximo 28, calculemos que nos dé aproximadamente unos 25 voltios de salida. Ese es el margen que tendríamos con el potenciómetro de ajuste que ya he comentado. Esto sería el potenciómetro de ajuste que está aquí. Bien. Esto sería para 1 amperio. Pero supongamos que queremos esta fuente, queremos hacer una fuente, pues por ejemplo, de 30 amperios. Una fuente de 30 amperios, que sería algo parecido a esto. Sería algo similar a esto, una fuente de 30 amperios. Vamos. Con el disipador, con 3 o 4 transistores de potencia detrás. Multímetro, amperímetro, en fin, y todos los accesorios necesarios. ¿Cómo se puede conseguir? Muy sencillo. Con este regulador serviría de tensión de referencia para pilotar a los transistores de potencia, por ejemplo, los potentes 3773, como aquí tenemos en el esquema, y según el esquema, la salida la llevamos a las bases de los transistores de potencia. Pondríamos 2 o 3, con 3 es suficiente para esa corriente que he comentado, de unos 30 amperios. Con el módulo que tenemos aquí encima, es el que sirve de excitador para pilotar los transistores de potencia, ajuste y todo, y bueno, y conseguir esa corriente. Todo con este módulo de control. O sea que las aplicaciones son innumerables del LM317. Tenemos aquí los transistores con sus resistencias ecualizadoras en las bases y obviamente están en paralelo los transistores de potencia. Bueno, estos son, sin ir más lejos, los transistores de potencia que he comentado, los 3773. Y con estos 3 conseguiríamos esa corriente. Y acompañado de, bueno, lógicamente del transformador de alimentación en consonancia, rectificadores, puentes rectificadores y condensador de filtro para esas tensiones y esas corrientes. En conclusión, este es el módulo, el corazón de la fuente de alimentación, que se puede utilizar bueno, para aplicaciones de máximo amperio, como comenté al principio, o como piloto de gran potencia. Y esto es todo, amigos. Hasta la próxima.